Muy bien, vamos a empezar. Buenas noches con todos. Mi nombre es Jaime Andrés Castellanos. Me gusta que me digan James también, no hay problema. Vamos a hablar un poquito de mí. Yo soy parte de la comunidad Pentecostés desde que nací. Soy coservidor del grupo de oración que se reúne aquí los días martes, Jesús Purificador. Soy parte del Ministerio de Música de nombre Pentecostés. Y también suelo asistir a los días viernes a la pastoral de parejas con mi esposa. Vamos a iniciar en esta noche con la palabra de Dios. Voy a leer en este momento un pasaje de la Biblia ubicado en el Evangelio según San Marcos. Esto se encuentra en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a dirigirnos, los que tenemos la Biblia en casa, los que tenemos Biblia en la mano, vamos a dirigirnos hacia el Nuevo Testamento, los cuatro primeros evangelios, ¿no es cierto? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces nos vamos a Marcos y nos vamos al capítulo 16, ¿sí? Marcos, el Evangelio según San Marcos, el capítulo 16 y el versículo, perdón, los versículos del 15 al 17, ¿sí? Marcos, capítulo 16, los versículos del 15 al 17. Vamos a poner mucha atención. Las personas que no tengan Biblia, cerramos los ojos y escuchamos. Recuerden que esto es palabra de Dios, ¿sí? Fue escrito por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo, que es el mismísimo Dios. Entonces, por eso necesita completo silencio y necesitamos también respeto para poder entender, escuchar la palabra de Dios. Tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 17. Y les dijo: Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes, y si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mil disculpas, era hasta el versículo 18, ¿sí? Del versículo 15 al 18. Ok, entonces acabamos de escuchar este pasaje hermoso de la Biblia en donde Jesús, como sabremos, Jesús es crucificado, al tercer día resucita, pasa con sus discípulos, pero ya es la hora de marcharse. Es más, este es el último capítulo del Evangelio según San Marcos y empieza el Evangelio según San Lucas. Entonces, es más, el título se llama Conclusión del Evangelio y aquí ya les está dando una misión a los discípulos y después, si ustedes leen los versículos que siguen, Cristo ya asciende al cielo. Sí. Entonces vamos a hablar el día de hoy de esta misión que nos deja. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a iniciar también hablando de cuál fue la misión de Jesús al venir aquí al mundo, ¿no es cierto? Entonces vamos también a empezar por eso. No sin antes mencionarles que evangelio, la palabra evangelio significa buena noticia. Evangelio, buena noticia. Y aquí Jesús nos dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Sí, entonces evangelio es buena noticia, nos manda a anunciar la buena nueva y hemos venido hablando los miércoles de charlas del querigma, ¿no es cierto? Que es anunciar esto, anunciar la buena noticia, anunciar o predicar el evangelio. Ahora, vamos a hablar en este momento de la misión de Jesús. ¿Qué hizo Jesús en la tierra? ¿Para qué vino, verdad? Entonces aquí conoceremos el famosísimo versículo de Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para que por medio de él se salvara. Y entre estas cosas tenemos la misión de Jesús. Jesús vino a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los desanimados,
a traer un mensaje de esperanza a estas personas. También a los quebrantados de corazón vino a traerles esperanza, ¿verdad? También vino por los cautivos y liberar a los presos. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Quiénes son las personas que son abatidas? Sí, los abatidos son personas desanimadas, son personas que tal vez por golpes de la vida se han desanimado en el caminar, se han desanimado por cosas que han pasado en el trabajo, en el hogar, con sus hijos, con las relaciones que tienen con su esposo, esposa, novio, novia, etcétera. A los quebrantados de corazón, ya por errores que tal vez cometieron, por tal vez algunos tropezones que se ha cometido en el caminar y por ello están molidos, están destrozados, ¿sí? Las personas que han estado quebrantadas de corazón, tal vez por esto ha causado un desánimo, se han llegado a frustrar y toda su fe se ha derrumbado, ¿sí? Es más, nosotros mismos, ¿verdad? ¿Quién no se ha sentido así en el caminar alguna vez? Pero Dios nos promete algo, ¿sí? Dios nos promete que nos va a sanar estas heridas que tenemos en nuestro corazón. En otro pasaje de la Biblia también dice que Jesús vino acá no por los sanos, Jesús vino por los enfermos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la misión de Jesús. Y vamos a hablar un poco más también de los cautivos y los presos, ¿sí? Porque hay una diferencia entre los cautivos y los presos. Cautivo es aquella persona que inicialmente y voluntariamente decidió cambiar, se entrega, pero en este caminar cae, tropieza. Sí, y aquí podríamos hablar de los vicios que son más visibles en el mundo, ¿verdad? El vicio, por ejemplo, del alcoholismo. Una persona puede estar cautiva dentro de este vicio del alcoholismo o cualquier otro vicio, tal vez alguna persona que ha caído cautivo en algún deseo desenfrenado o descontrolado. Esa es una persona cautiva. Pero en sí, un preso, ¿quiénes son los presos? Son los que ya infringieron la ley, personas que infringieron la ley y ahora están pagando. No solo existe presos que están en las cárceles, sino que pueda que nosotros también seamos presos de nuestras mismas emociones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí somos presos de nuestras emociones por errores de nuestro pasado y estos errores tal vez nos carcomen la mente, nos carcomen el corazón, no soy lo suficiente, yo no soy digno, mejor me salgo, mejor ya no voy, mejor ya no asisto. Las emociones nos encarcelan, ¿sí? Y los presos emocionalmente, por lo general, son presos o son así por consecuencia de alguna rebeldía o alguna desobediencia. Sí, en esto que yo estaba investigando, la mayoría o por lo general los presos que están en las cárceles es por consecuencia de una desobediencia y que empieza en la casa hacia los padres. Sí, estas personas actúan en rebeldía a un principio, tal vez por creer que estaban haciendo lo correcto en su momento, terminan haciendo todo lo contrario. Entonces, estas personas son presas. Pero ¿qué viene Jesús a decirnos? Jesús viene a anunciar que Él viene a liberar a los presos. Sí, yo también formé parte de estos cautivos y presos que ya les voy a comentar en mi testimonio más después. Sí. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Puesto que en la Biblia, en el pasaje que yo les mencioné, en el versículo 15, que dice, vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva a toda la creación, y el versículo 16 que menciona, el que crea y se bautice, sí, eh, salvará, y el que se niegue a creer será condenado. ¿Ya? Pero ahora vamos a hablar de lo siguiente. ¿Qué es creer y bautizarse? A veces nosotros decimos creer, ¿qué es? Es tener fe y actuar. El clásico ejemplo que aquí se me ha enseñado también en la comunidad, yo creo que este foco que está cerca mío se puede apagar y se puede prender, ¿verdad? Pero me quedo sentado y digo, claro, yo sí creo que este foco se va a apagar, pero ¿cuál es la situación que debo actuar? Debo levantarme y apagar acá en el encendedor debo apagar para que funcione esto. San Pablo también nos dice que debemos tener razón de fe. O sea, hay que darle la razón a nuestra fe. Hay que ir más allá de solo creer en Dios y bautizarnos y nos salvaremos. Sí. ¿Y cómo logramos esto? Nosotros logramos esto sumergidos en el amor de Dios. Debemos tener esta amistad con Dios, esta relación con Dios y con nuestros hermanos. Y nosotros ya hemos
en los grupos de oración ya hemos seguido el seminario de vida en el Espíritu, hemos seguido el crecimiento uno, ¿verdad? Y aquí también nos han dado bastantes fuerzas, tips, consejos, herramientas para poder estar con esta amistad con Dios, ¿verdad? Una de ellas es obviamente asistir a la Eucaristía, permanecer en los sacramentos, la confesión, la palabra de Dios, hacer oración, asistir a los grupos. Tenemos bastante, el rezo del Santo Rosario, tenemos bastantes armas y tenemos bastantes tips para estar en amistad con Dios. Y la persona que experimenta su amor, su presencia y su paz, habla lenguas nuevas. Aquí podemos ver, sí, en el versículo 17 dice, en mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Sí, no es solo el don, que también es preciosísimo, el don de lenguas, pero también es el lenguaje del amor. Sí, la persona que está sumergida en el amor de Dios va a empezar a brotar por él o por ella el lenguaje del amor, el lenguaje del optimismo. A diario, no sé si les pasa en sus trabajos, en cualquier trabajo que tengan. En mi caso, yo soy docente y siempre nos reunimos para hablar mal de alguien más. En este caso, las autoridades, los estudiantes, los padres de familia, el compañerito o compañerita que opinó mal. Y así es en sus trabajos. Me supongo que por lo general nos reunimos para hablar del trabajo, pero no bien, para hablar de esto, es que estrés, el IVA ya subió, la gasolina está subiendo, las autoridades, todo eso. Entonces, ahora nos está mencionando en la Biblia Cristo que debemos cambiar ese lenguaje de, no sé si es de odio, del chisme, de la envidia, de hablar mal, por el lenguaje de amor, por el lenguaje del optimismo. Lo que suele hacer mi hermano padre, el hermano Jimmy, porque esto también comenta él, es que ya cuando están comentando cosas negativas, algo, ¡pum!, le cambia de tema por algo diferente, algo optimista, algo, tal vez, no sé, de una situación diferente, que cambia el tema o el rumbo de esta conversación, que se vuelve negativa, que afecta a las demás personas. Y la verdad es que se sienten a gusto, ¿no? Se sienten a gusto hablando de esto, por eso la conversación sigue y sigue y sigue. Entonces, ahora vamos nosotros a hablar este lenguaje de amor. ¿Qué pasa con las personas? Porque por lo contrario, ¿qué pasa con las personas que no creen? Aquí menciona que el que no crea será condenado. Y aquí uno se pregunta, ¿condenado a qué? ¿Condenado a qué, verdad? Y aquí la respuesta es condenado a seguir igual a como estás. ¿Y esto a qué te conlleva? Si tú sigues igual como estás, vas a seguir este rumbo que lleva tu vida y vas a llegar al tope, que es la perdición, la destrucción, la soledad y la angustia. Pero nosotros ya somos Pentecostés, nosotros ya no queremos eso, nosotros ya hemos salido de este tipo de situaciones, ¿verdad? Em, en este sentido, hay mucho más por conocer a Cristo. Hay personas que tal vez han pasado años. En mi caso personal, yo he estado años aquí, he estado en retiros y demás, pero en sí todavía no logro conocer a Cristo, conocerlo totalmente. Es por ello que yo también te invito, hermano y hermana, a que hay mucho más por conocer a Cristo y nunca debemos cerrarnos a esta oportunidad de seguir profundizándonos en su amor, en su amor. Muchas de las veces el retiro es el que me recarga las baterías para continuar todo un año estando en la comunidad, estando en los grupos, estando activamente. Sí, lo mismo pasa con las personas que ya se han convertido, sí, con la conversión, este tema de la conversión, dicen, ah, tú ya te convertiste, pero ¿cuánto te convertiste? Esta es la pregunta, ya que muchos de nosotros que estamos siguiendo aquí en la Gran Asamblea, ya tenemos años en la comunidad, las personas que tal vez son nuevas y demás ya han estado desde la pandemia, me supongo, 2, 3 años aquí. Entonces también les pregunto a ustedes, si ya lograste convertirte, ¿cuánto has logrado convertirte? ¿Cuánto? Sí, porque uno no puede decir ya me convertí y ya está. No, porque esto es misión, esto es continuo, es un proceso. Entonces, que Dios nos ayude y nos acompañe en este proceso de conversión. Y aquí yo te voy a hacer unas preguntas que te puedes ir respondiendo tú. Por ejemplo, ¿qué tanto conoces a Jesús? ¿Qué tanto crees en Él? Hay una parte interesante que también
menciona en el versículo 18, dice, tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. En este caso, ¿cuáles en la actualidad? ¿Cuáles son nuestras serpientes? Nuestras serpientes son nuestros miedos. Sí, los venenos que también ingresan en nuestro cuerpo. ¿Qué será? El pecado. ¿Qué será? Alguna cosa que nos atrae, que sabemos que nos hace mal o que nos hará mal, y aún así estamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos pide Dios en estos momentos? Es que nosotros agarremos esas serpientes de la mano, con la mano, perdón, y agarremos la cabeza de esa serpiente, de esos miedos, y nosotros nos vamos a imponer con el poder del Espíritu Santo y de Cristo sobre esos miedos, sobre esos miedos. Sí, hay una frase súper interesante que dice, no le cuentes a Dios sobre tus problemas, no le cuentes a Dios lo grande que son tus problemas, más bien cuéntales a tus problemas lo grande que es Dios. Hay que cambiar esa forma de pensar acerca de nuestros miedos, nuestras tribulaciones. Nosotros sanamos a los enfermos que nos rodean. Esa también es la pregunta, porque no es solo el enfermo físico, ¿no es cierto? Es el enfermo que tal vez esté emocional, el enfermo que tal vez quede, que tenga depresión, que esté cautivo en estos vicios que acabé de mencionar o en otros. Sí. Ahora, ¿qué es lo que, a qué punto es al que yo quiero llegar? Porque yo quiero tratar dos puntos importantísimos en esta noche y espero que te lleguen a ti. Me gustó mucho la oración que hizo mi hermana esposa, porque yo siempre, siempre que me toco una charla, yo digo, Espíritu Santo, que yo sea el instrumento, o sea, y que yo sea solo la voz de lo que tú quieres comunicar. Entonces, yo quiero comunicar, perdón, Cristo quiere comunicarles en esta noche dos temas. El primero es cuál fue la misión de Cristo y cuál es la misión de Cristo sobre nosotros, sobre mí, sobre ti. Pero aquí viene la segunda parte. La segunda parte aquí es que tenemos que cumplir esta misión que nos encomendó Cristo al irse, porque Él dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Entonces nos manda a nosotros a anunciar el Evangelio. Y este es el segundo punto. Si esta es la misión de Cristo que acabé de decirles, que Él vino a curar a los abatidos, a las personas que están quebrantadas de corazón, a liberar a los presos, vino por los enfermos, no por los sanos. Ahora, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión? Aquí clarito nos menciona, ¿verdad? Entonces, aquí yo también les voy a comentar que los discípulos de Cristo evangelizaron, pero aquí la pregunta es a todo el mundo. ¿Será que fue a todo el mundo? ¿Será que fue a todos los continentes? Entonces la historia nos cuenta que los discípulos comenzaron en Asia, en Europa y parte de África. Pero aquí la pregunta les hago yo, ¿llegaron los discípulos a América, a donde nosotros, a Latinoamérica? ¿Qué opinan, hermanos? ¿Sí? ¿No? Hagan así, así, así. No llegaron a América, No, ¿no? No, no llegaron. Los discípulos no llegaron a América. Como les mencioné, llegaron a Asia, Europa, un poco de África, pero no llegaron a América Latina. Y ahora aquí la pregunta es, ¿cómo nosotros somos cristianos? ¿Cómo nosotros creemos en Cristo? ¿Cómo nosotros estamos hablando de Cristo? Entonces es porque acá a América llegaron los discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos a lo largo de los años, sí, acá a nuestro continente. ¿Por qué? Porque aquí se le conoce como el efecto multiplicador. Una persona conoce a Cristo, ¿verdad? Lo siente, lo vive, y no se queda aquí en mi corazón, sino que nosotros, solamente no en mi corazón, sino que nosotros tenemos que difundir esto. Y es así que se forma este efecto multiplicador que logra que los demás empiecen a conocerle a Cristo, empiecen a ser cristianos, empiecen a creer y empiecen a bautizarse en Él. Y aquí también yo les hago la pregunta, esta hermosa comunidad pentecostés, ¿no creen que también es aquí el efecto multiplicador el que se está efectuando? Aquí también hay este efecto multiplicador. Si ustedes preguntan cómo llegaron aquí a la comunidad, es hermoso cómo actualmente hay hermanas y hermanos que mencionan, yo estaba siguiendo este grupo de oración en pandemia cuando iniciamos las reuniones virtuales, pero ya cuando volvió la presencialidad estoy aquí por él, por estas reuniones y todo. Entonces,
Esto no solo va como antes era, ¿no? Ir de misiones de pueblo en pueblo, hacer un recorrido grandotote como lo hizo San Pablo, sino que actualmente también ya tenemos y gozamos del Internet, ¿verdad? Y lo usamos muy bien. Creo que Cristo también nos iluminó o iluminó bastante a las autoridades de la comunidad, al consejo, para permitir o abrir estas puertas digitales para llegar a más personas, ¿sí? Entonces, hay un gran efecto multiplicador. Si ustedes se preguntan cómo llegué a la comunidad, ahí está. Algún hermano les habló de, de la comunidad, de qué es lo que se hace aquí. También hubo informativos, hubo videos en TikTok. Hace poco también se escuchó la situación de que una persona asistió a misa de oración por los enfermos o la misa de sanación porque escuchó en TikTok esta cuña mientras se rezaba el rosario. O sea, es muy hermoso, es muy bonito, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús dice, vayan y prediquen a todo el mundo, sí, perdoncito, ya. Lo hace connotativamente, diciendo que no es solo a los discípulos, los 12, y después los 72, y después los 120, sino que así va a ir creciendo para los demás, los nuevos discípulos. Les está diciendo esto a los nuevos discípulos que empiezan a formarse y empiezan a formar a las otras personas que llaman a nuevas personas y a los nuevos discípulos, etcétera. ¿Sí? En este caso también se puede mencionar en la historia que acá a América llegaron los franciscanos. Es por eso que en Norteamérica hay San Francisco o Los Ángeles, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que, y también pusieron universidades y demás. Entonces, así puede difundirse o pudo difundirse el Evangelio. Yo estaba viendo unos videos y encontré el video de un padre súper chévere, me pareció súper interesante. El padre se llama, sin H, Everardo Cázares Acosta. Este padre llegó a la orden de sacerdote y demás recién en el 2016. Este padre es de origen mexicano, por ende los videos son en español. Les comento esto porque él ahorita está en Austin, Texas, y él está ahí haciendo videos y sube videos a YouTube y demás. Los videos están en español, si es que gustan pueden encontrarlo. Pero él menciona que la palabra de Dios es como un hielo. Cuando alguien tiene sed y se les ofrece un hielo, es complicado, ¿no? Es complicado tomarse el hielo. ¿Qué hay que hacer? Hay que esperar a que el hielo se derrita y una vez que está derretido, ir saboreando esas gotas, ese pequeño hilo de agua que es la palabra de Dios, para ir saboreando, ir conociendo y demás. Uno no puede tragarse un hielo entero para saciarse, ¿verdad? La palabra de Dios es como ese hielo que al derretirse lentamente, nosotros vamos saboreando la palabra de Dios, vamos conociendo, profundizando en su amor. Entonces, hay algo muy importante para los hermanos que ya llevan algunos años aquí o que ya llevamos algunos años aquí, es que tenemos que tener bien claro esta situación de anunciar el evangelio. Les voy a comentar algo bien fuerte o no sé, bien chocante para algunos. Recuerden que nuestro deber no es convertir a las personas, y hay muchas personas que creen eso, que creen que debemos, o sea, el deber es convertir a las personas. Y recuerden que nosotros no tenemos ese poder. Es más, no tenemos ningún poder alguno si es que no nos es dado por Dios, sino más bien solamente de predicar el evangelio. O sea, el hecho de convertir a las personas, eso le depende primero a Dios, obviamente, y segundo a cada uno de nosotros de dejarnos convertir por Él o abrir nuestras puertas de nuestro corazón y que Dios obre en nosotros. Pero no es nuestra tarea convertir a las personas. Y eso que quede bien claro. Es más, no sé si en esta comunidad, la verdad yo no lo he visto, pero hay hermanos separados o las personas conocidas como testigos de Jehová que van puerta a puerta, ¿verdad? Van puerta a puerta y quieren conversar y quieren refutar cosas y hablan y demás. Y si alguna persona cae ingenuamente en esto, empiezan a caer con versículos y decir estas cosas y otras y estas.
Han llegado al punto de hostigar, en realidad, han llegado al punto de hostigar. Años atrás, igual, antes de la pandemia, han llegado acá abajo a la comunidad. Una vez recuerdo que yo en mi adolescencia estaba igual caminando con mi padre y llegan a hablarnos igual, a decirnos y a insistirnos, hasta que mi padre con la voz de profe que tiene también, dijo, lea arriba, por favor, lea arriba. Es que arriba está Comunidad Pentecostés Renovación Carismática Católica, católica. Y ahí quedó la discusión. O sea, es complicado. Y aquí les quería comentar esto, porque este es el último tema de la Gran Asamblea. Entraremos en vacaciones, pero de la Gran Asamblea, de la Misa de Sanación. Pero yo también quiero recalcar en este mandato que nos dio Cristo para dejarles hasta incluso de tarea que debemos traer una persona más también. Las personas que asistimos a grupos de oración presencial, ¿verdad? Traigamos ya una persona más. Sí, las personas que están también en grupos digitales, mucho mejor aún. Es solo con un clic, estamos a un clic de distancia de estar en un grupo de oración. Entonces, yo lo que quisiera mencionar es que no hay que llegar al punto de hostigar a los hermanos, porque después uno dice, no, no quiero, así no es, así no es. Cristo nos manda a evangelizar, ¿no es cierto? A anunciar la buena noticia. Y como menciona el padre Everardo, él dice que nos manda a evangelizar, pero no nos dice cómo. O tal vez sí, ¿verdad? Tal vez sí. Cristo vino, él con su gran ejemplo ya nos enseñó, pero no nos dice cómo menciona el Padre. El Padre dice que aquí hay dos pautas para anunciar el Evangelio. La primera y la más fuerte de todas y la que arrasa con todo es el testimonio de vida. Sí, entonces con el testimonio de vida de uno ya podemos anunciar la buena noticia. Y la segunda es la enseñanza de la palabra, predicar el mensaje. ¿Ok? Entonces así podemos lograrlo. Ahora, en este momento igual yo me permito estos minutos para hablar de Marcos, del Evangelio según San Marcos, ¿no? De San Marcos. Para las personas que no conocen de Marcos, y yo tampoco en realidad, yo empecé a hacer investigaciones, el padre mismo me guió un poco con sus videos y Marcos era un discípulo seguidor de San Pablo, de San Pablo. Entonces, él lo acompañaba a sus misiones. Recuerden que San Pablo fue un evangelizador, o sea, nosotros no conoceríamos nada de esto si San Pablo no hubiera recorrido tantas eh, pueblos, ciudades, continentes y no hubiera hecho tantas cartas, ¿ya? Entonces, San Marcos estaba con él. Pero aquí viene la parte es súper interesante porque Marcos no pudo. Se le conoce incluso por los que estudian de los evangelios, se le conoce a San Marcos como el desertor. ¿Saben por qué? Porque en una de las misiones que tenía con San Pablo dijo, no puedo. Y no fue con San Pablo, se quedó. Ya no quiso ir a misionar o ya no pudo ir a misionar. Pero aquí viene algo súper interesante porque se le hizo difícil esta misión, o sea, se le hizo difícil evangelizar como lo hace con el ritmo de vida de San Pablo. No pudo seguirle el ritmo de vida a San Pablo y se queda, pero dice, no, es que yo necesito evangelizar y ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo hago esto de evangelizar? Y aquí me quedé sorprendido. San Marcos fue el primero en escribir el Evangelio. Es más, el primero en crear esta obra literaria conocida como Evangelio. Entonces, es súper interesante. Yo dije, no, pero sí está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta en orden está. No. Marcos fue el primero en escribir el Evangelio, que es la historia de Jesús, la historia de Jesús como tal. Después, Mateo y Juan decidieron ya igual hacer lo mismo, o sea, empezar a hacer el Evangelio como tal. Pero Marcos fue el primero en escribir el Evangelio. ¿Y cómo lo hizo? Marcos estuvo en medio del pueblo, sí, estuvo en medio del pueblo, escuchando, recopilando historias, recogiendo también partes de los libros del Tanaj, le dicen, de los libros judíos. Y aquí también algo interesante es que pude investigar, indagar un poco y historiadores mencionan que recibió las historias del mismísimo Pedro. Entonces, así es como recopiló y
él hizo este evangelio. Entonces aquí viene la situación. Hizo algo grandísimo que después de eso motivó a los demás, a los demás discípulos a hacer los evangelios. Entonces aquí yo también quiero mencionarles algo. Si una misión les es difícil a ustedes, hay que usar otros medios, pero no descartar el mandato que nos dejó Cristo, que es anunciar la buena nueva. Y aquí es algo súper bonito porque hubo diferentes, a lo largo de todos estos años, hubo diferentes medios para anunciar el Evangelio. Aquí tenemos algunos medios. Fue en obras de teatro, en música, en poemas que se anunció el Evangelio, la literatura, universidades, arte, escultura, pintura, los medios de la radio, de videos, la imprenta, las imágenes, en retiros, en los libros. Y actualmente, adivinen qué, ¿por dónde les estoy hablando? ¿Por qué medio? Por la internet, lo que les estaba mencionando. Entonces, actualmente nosotros más bien nos debemos hacer la pregunta de, ¿y ahora qué medio nos falta para propagar este evangelio? ¿Qué medio me falta para anunciar el evangelio? Aquí, al día de hoy, el Evangelio debe seguir propagándose, pero nos toca el poder ver las formas en que este Evangelio se difunda, ¿sí? Y llegue a nuevas generaciones. Entonces, como les mencionaba, nos debemos preguntar, ¿qué medio no estamos utilizando para propagar? Es interesante cómo actualmente se está moviendo TikTok bastante por los hermanitos que pertenecen, ¿no es cierto?, al Ministerio de Evangelización Digital, ¿verdad? Entonces es súper, súper genial. Entonces, a mí me gusta bastante todo esto porque espero que algo de lo que les haya hablado Dios en esta noche cale profundo en ustedes para decir, ¿cómo puedo anunciar yo la buena noticia? Y por qué no, empezando en nuestras familias, en las personas que tal vez no quieren asistir a la comunidad o las personas que, no sé si les pasa que dentro de la familia hay personas que son o se han convertido, son bautizadas en la iglesia católica, pero se han convertido y quieren iniciar en la iglesia evangélica y es como, ¿por qué? En nuestros trabajos, con nuestros amigos. ¿Quién quita que uno de ellos venga y asista a la comunidad? Sí, yo aquí quiero comentarles del el testimonio de vida que tengo yo y quisiera compartirles a ustedes. La situación viene en dos etapas, dos partes. La primera parte es que em, yo era cautivo del alcoholismo y les comento que era, ya van a saber por qué. Yo era cautivo del vicio del alcoholismo. No podía dejarlo. Me gusta el sabor del trago, de la cerveza, del trago como tal, pero hubo muchas situaciones en las que inclusive casi me muero por estar igual tomando. Entonces, yo tomaba bastante, tenía amigos con los cuales me reunía para tomar y tomábamos hasta cuando cerraban los locales, tomábamos hasta perder, yo tomaba hasta perder la conciencia y demás. Pero ¿qué es lo que pasa a lo largo de los años? Yo ya empecé a darme cuenta que me está haciendo un mal terrible a mi cuerpo y no solamente a mi cuerpo, sino que ya estaba teniendo actitudes de un alcohólico. Y yo busqué ayuda, acepté que soy alcohólico y busqué ayuda. Me fui a donde mi hermana abuelita Blanquita, que tiene un hermosísimo don de liberación. Fui hacia allá y mencionando que esto, me gusta tomar, tengo este vicio del alcoholismo, pero quiero hacer algo al respecto, ya no quiero tomar. Y se hizo una oración súper fuerte, Dios se manifestó en ese momento y Dios rompió esas cadenas, rompió esas ataduras, me liberó del alcoholismo y yo no les puedo decir que dejé de tomar en su totalidad, pero ya no a esos niveles de quedar inconsciente o de hasta que los bares cierren. Es más, ya no he visitado bares, pero ya Dios quitó el alcoholismo de mi vida y es algo muy hermoso. Eso hizo en mi vida. Yo era cautivo y Dios me liberó. Esa es la primera etapa de mi testimonio o la primera parte de mi testimonio. La segunda parte de mi testimonio es algo que hasta ahora o sea, no hay respuesta. Hasta ahora me sigo preguntando cómo fue, qué pasó, pero les comento que yo estudié la licenciatura en ciencias de, perdón,
sí, en ciencias de la educación, mención inglés, y ahí tengo un gran amigo. De ahí salió mi mejor amigo que se llama Jonathan, y les comento que él era el amigo de tragos, él era amigo de chupe. Con él tomábamos hasta, como les menciono, hasta que cerraran los locales. Con él nos pasó una experiencia súper fuerte que casi nos morimos. Fue en abril del 2016 cuando ocurrió el terremoto en en Manabí, y fue ese temblor horrible que nosotros presenciamos aquí en Quito. Adivinen qué estaba haciendo yo, estaba tomando. Estaba tomando en donde yo vivía, arriba en un departamento. Y tomamos bastante, después saqué, o sea, sacamos más trago y tomamos bastante. Lo que les comento, sí, me asustó desde siempre porque yo estaba pestañeando, eran las 8 de la noche, cerré los ojos y abrí los ojos y eran las 8:30, 9 de la mañana del día siguiente. No me acuerdo nada, no me acuerdo nada. Y ya vi el sol, ya estaba el sol muy arriba y empiezo a gritar, Jonathan, ¿dónde estás? No sé si se quedó, se fue, ¿qué es lo que pasó? Estaba sangrando de los codos yo, no sé por qué. Y la situación es que yo ya estábamos mal de la cabeza, ya estábamos chumados, pero mi amigo dice que ya tenía que irse. Entonces yo bajo con él, salimos y a los 10 minutos regreso yo solo y subo lastimado los codos. Les cuento esto porque había cámaras de seguridad en donde yo vivía, entonces ahí pude ver qué es lo que pasó, pero no sé qué pasó con mi amigo, entonces yo le estuve llama y llama y llama, y a la tercera llamada me contestan con una voz de ultratumba, me dice, hola, y yo decía, amigo, ¿estás vivo? ¿Qué pasó? Cuéntame. Y pasa que creo que nos hemos peleado afuera con unos ladrones, porque mi amigo habíamos acabado clases en la universidad, estudiábamos los sábados y bajamos a mi casa y demás, pero salimos y mi amigo tenía la laptop en su mochila y parece que nos intentaron robar, y él, como es cinta negra, en peleas de la calle, entonces él quiso enfrentarse y a mí creo que me han botado al asfalto y me he raspado los codos. Fue una experiencia horrible. Incluso no descartamos la idea de que tal vez hubo escopolamina por ahí, porque no me acuerdo nada, no me acuerdo nada, y eso nunca me pasaba antes, o sea, no perdía la conciencia de 12 horas en su totalidad, yo nunca me ha pasado. Entonces, y era 2016 y aún así yo seguía tomando, o sea, esta experiencia era para decir, ya no tomo más. Y sí lo dije con mi amigo, le dijimos, amigo, ya no tomemos más. A los 3 meses estábamos tomando otra vez. Y después, a lo largo de los años, igual yo seguí tomando, con o sin él, me hice otras amistades, igual seguía tomando. Entonces, yo ya estaba harto de esto, de esta situación. Y luego, con los años, ocurre que mi amigo me dice, hace poco, hace un año, me dice, amigo, ¿dónde se congregan? ¿Dónde se reúnen? Quiero ir. Y esa es la situación que me sorprende hasta ahora y me conmueve bastante porque con él hemos vivido estas experiencias horribles, hemos estado en bares en donde se han roto botellas, han pasado cosas, y con él yo nunca pensé que esto llegara a pasar. Es más, con mi esposa Carito, que en esas épocas era mi novia, yo dije, tengo miedo de decirle a Jonathan que ya no tomo, que ya dejé de tomar, porque nuestras reuniones eran en bares, nuestras reuniones para hablar eran en lugares donde había alcohol. Y mi esposa también me dijo, verás, la persona que te quiere te va a respetar tus decisiones. Si él te quiere de verdad, él va a respetar que dejaste de tomar. Dicho y hecho, cuando Dios me liberó, porque fue antes de casarme por las fechas del 2018-19, cuando Dios me liberó del alcoholismo, fui valiente, fui y le dije, amigo, yo ya no voy a tomar, yo ya no tomo. Dios me liberó y me respetó, y por eso seguimos siendo amigos. Cosa que cuando vino hace un año a los grupos de oración acá y estuvo presente aquí, me enteré que también recibió consejería de aquí de la comunidad, dejó de tomar, incluso en las consejerías me contó que le mandó a llamar a sus padres para que hubiera, perdón, reconciliación. Fue algo hermoso que hasta ahora no me lo, no sé, solo es Dios. Dios hace posibles estas cosas que son imposibles para mi entendimiento, estos misterios los hace súper bonito. Y lo triste fue que él empezó a asistir a la comunidad, pero él también es docente, entonces se los llevaron las autoridades de La Salle,
le llevaron, porque es buen docente, él es un buen vicerrector, le llevaron a la Salle de Tulcán. Entonces él se fue para allá y ya no pudo asistir a la comunidad, a los grupos de oración. Pero es una anécdota que me pasa, es un testimonio súper hermoso porque ambos éramos cautivos de este alcoholismo y no sé si les pasa, pero cuando uno es cautivo de un vicio, se junta con más cautivos para estar feliz de lo mismo, para no sentirse tan mal, me supongo. Entonces, ahora que estamos liberados, mi amigo también se ha liberado. Ahorita estamos de vacaciones por lo que somos docentes y él está pasando 2 semanas aquí en Quito. Le comenté que en nuestro grupo de oración vamos a tener la convivencia dentro de poco y me dijo, yo quiero ir, yo quiero ir. Entonces es algo hermoso. Mi amigo de tragos, de botellas, ahora también es mi amigo en la comunidad pentecostés. Es algo muy bonito que yo les quería comunicar. Y no es que hablé de 1000 pasajes de la Biblia, no le dije, léete el hijo pródigo, léete la parábola del higo, léete esta parte de acá. En realidad yo siento que fue el primer tip que nos dice el Padre, que fue con el testimonio de vida. El testimonio de vida es el que arrasa bastante. No me gusta hablar mucho de mí en sí, pero yo les voy a contar que también he recibido muchas bendiciones de Dios. O sea, la gloria es solo para Él. La bendición que me ha dado Dios es que a partir de esto pude obtener un trabajo dentro del sector público. Me pagan bien, me logré casar a pesar de que hubo el levantamiento indígena, porque fue en esas fechas del levantamiento indígena del 2019 y luego la pandemia, hubo muchos matrimonios que se aplazaron, o sea, dijeron, ya no nos casamos por el levantamiento indígena, casémonos en marzo. En marzo llegó la pandemia y no se casaron nunca. Entonces yo pude casarme, tenemos una hija preciosa, Dios me ha proveído con un vehículo y últimamente es gracias a Dios que logré también obtener una maestría en lo que más me gusta, que es enseñar. Entonces, todas estas cosas solo las menciono porque hay que darle la gloria y la honra a Dios. Dios ha permitido que se abran puertas de bendiciones al postrarme con humildad y decirle que ya quiero dejar el alcoholismo. Entonces, eso les quería mencionar en esta noche, mis hermanos, mis hermanas, dejándoles esta tarea que no soy yo en realidad. Dios dejó este mandato hace 2000 años atrás, que es anunciar la buena noticia. Espero que tú, en tu familia o con tus amigos o en tu trabajo, logres con tu testimonio de vida o con la evangelización o hablar el lenguaje del amor, logres traer a alguien para septiembre. Se acaba agosto, en septiembre volvemos con las actividades, va a haber cambio de servidores y demás, va a haber misa de sanación, va a haber los miércoles de gran asamblea, pero yo quisiera ver que también empiece a llenarse no solo estas reuniones de Zoom, sino en los grupos de oración. Vengan con alguien más que digan, sí, yo fui la persona que lo trajo, yo evangelicé, pero Dios hizo la obra, como me pasó a mí. Eso, mis hermanos, que sea para gloria de Dios.